Buenos días, mi nombre es Joysicha y pertenezco al GR3. El día de hoy voy a presentar la resolución de un ejercicio de balance de masa que involucra la combustión. El ejercicio dice lo siguiente. Una planta industrial utiliza una mezcla de dos combustibles para alimentar su caldera. Los combustibles utilizados son propano y metanol en una proporción de 33 y 60% respectivamente. Además se tiene 7% de nitrógeno. Esta mezcla se combustiona de manera completa e incompleta, de modo que el 90% de propano produce CO2 y el resto CO. Y en el caso del metanol, el 80% se convierte en CO2 y el resto en CO. Si se combustiona con un exceso de aire enriquecido con oxígeno al 30%, determina A. El porcentaje de aire en exceso si después de la combustión quedan 1107 libras-mol por hora de nitrógeno. Y B. La combustión de los gases de chimenea. Lo primero que se va a realizar es poner los datos que nos da el ejercicio. Entonces, en una de las entradas vamos a tener los combustibles, en otra el aire y los gases de chimenea. Ya, el propano dice que tiene una proporción del 33%. El metanol tiene una proporción del 60% y el nitrógeno del 7%. Ya. Dice que se combustiona de manera completa e incompleta. Eso es importante. Y además dice que se combustiona con un exceso de aire con oxígeno enriquecido al 30%. Es decir, que el nitrógeno estaría al 70%. Ya, y ahora vamos a reflexionar en lo que debería salir después de una combustión completa e incompleta. Tendríamos CO2, CO, agua y nitrógeno y oxígeno. Como no nos dice nada acerca de si se combustiona todo en los combustibles, entonces asumimos que sí. Ahora, para determinar el porcentaje de aire en exceso, si después de la combustión quedan, ponemos ese dato, el 107 libras-mol hora de nitrógeno. Ya, sabemos que el nitrógeno no reacciona, entonces el nitrógeno que entra por ambas corrientes debe ser igual al nitrógeno que sale. El nitrógeno que entra de aquí, vamos a poner una base porque no nos da el problema, entonces vamos a poner base de 100 libras-mol de F, mol por hora de F. Ya, entonces el nitrógeno tendríamos 7 libras-mol, entonces 7 más el nitrógeno que entra por el aire es igual al nitrógeno que sale, que sería 1107. Ya, el nitrógeno en el aire tendríamos que es 1107 menos 7, 1100 libras-hora. Bueno, libras-mol por hora. Ya. Ahora, como ya tenemos la proporción de oxígeno y nitrógeno, vamos a sacar el oxígeno que entra en el aire. Entonces el O2 que entra es igual a 1100 libras-mol de N2 y utilizamos esta proporción. Entonces 70 libras-mol de nitrógeno, 30 libras-mol de oxígeno. Ya, ahora voy a hacer el cálculo.
que nos da 471,43 libras mol de oxígeno. Ya, eso es el oxígeno que entra con el aire. Entonces, para calcular el porcentaje de aire en exceso necesitamos el oxígeno teórico. Entonces vamos a anotar este valor aquí. Y luego calcular el oxígeno teórico. Ya. Como el problema nos dice que la mezcla se combustiona de manera completa e incompleta, las reacciones involucradas de los dos combustibles serían las siguientes. Pero para calcular el oxígeno teórico solo necesitamos las completas, o sea, estas dos. Ya, ahora vamos a calcular el oxígeno teórico. De esta reacción tenemos que 33 libras mol de propano y utilizamos la relación estequiométrica, que es por cada mol de propano reaccionan 5 de oxígeno y eso nos da 165 libras mol de oxígeno. Ahora con el metanol, 60 libras mol de metanol y la relación estequiométrica es por cada mol de metanol reaccionan 3 medias de libras mol de oxígeno. Y esto sale 90 libras mol de oxígeno. El oxígeno teórico total sería la suma de estos dos. Entonces lo voy a poner aquí arriba. Es igual a 255 libras mol de oxígeno. Ya. Ahora vamos a calcular el exceso de aire con el oxígeno que entra y el oxígeno teórico que ya tenemos calculado. Entonces, porcentaje de exceso de aire, que es lo que nos pregunta en el primer literal, es el oxígeno que entra menos el oxígeno teórico sobre el oxígeno teórico por 100. Ya. Porcentaje de exceso de aire quedaría este del oxígeno que entra el teórico es 255 por 100. Y eso nos da 84,87%. Esa sería la respuesta del literal A. Para el segundo literal, que nos pregunta la composición de los gases de chimenea, necesitamos conocer cuánto de CO2, de CO de agua y cuánto de O2 nos quedó. Entonces, vamos a calcular primero el CO2 y el CO. Y utilizamos la proporción que nos dio el problema, que nos dice que el 90% de propano produce CO2 y el resto CO, es decir, que 10% produce CO. Entonces, el 90% de las 33 libras mol de propano produce, y ocupamos esta, sería por cada mol de propano 3 de CO2. Eso nos da 89,1
libras mol de CO2. Ahora, y el 10% produce CO. Y ocupamos esta reacción de aquí. Entonces, por cada mol de propano se producen 3 de CO. Eso nos da 9,9 libras mol de CO. Ahora vamos a utilizar la otra proporción que nos da el problema, que nos dice que el metanol, el 80% se convierte en CO2 y el resto en CO. Entonces, 80% de por 60 libras mol de metanol y utilizamos la completa, que es esta. Por cada mol de metanol reacciona una de CO2 y eso nos da 48 libras mol de CO2. Ahora, con el 20% restante que produce CO, vamos a hacer lo mismo. Y aquí igual es por cada mol de metanol se produce una mol de CO. Libras mol de CO. Ahora vamos a sumar un total de CO2 que nos salió y el total de CO que nos salió. 137,1 libras mol y la otra sería 21,9 libras mol de CO. Ahora, para calcular el oxígeno que sale, entonces necesitamos el oxígeno que se consume. Por lo tanto, necesitamos ocupar todas las reacciones. Ya. Entonces, en la reacción incompleta tenemos que una libra mol de, solo vamos a poner los paquetitos, una libra mol de propano reacciona con 5 de oxígeno y eso nos da 148,5 libras mol de oxígeno. Ahora, en la reacción incompleta tenemos que una libra mol de propano reacciona con 7 medios libras mol de oxígeno y eso nos da 11,55 libras mol de oxígeno. Ahora tenemos la reacción completa e incompleta, pero del metanol. Entonces, por cada mol de metanol reacciona con 3 medios libras mol de oxígeno. Y eso nos da 72 libras mol de oxígeno. Y
Y para la reacción incompleta nos queda que por cada libra mol de metanol reacciona una de oxígeno. Entonces nos queda 12 libras mol de oxígeno. Ya, ahora vamos a sumar la cantidad de oxígeno para calcular el oxígeno que se consume en total. Y eso nos da un total de 244,05 libras mol de oxígeno. Ya. Ahora vamos a calcular el oxígeno que sale, porque ya tenemos el oxígeno que se consume y el que entra. Entonces, el oxígeno que entra menos el oxígeno que sale más el oxígeno que se genera menos el oxígeno que se consume es igual a la acumulación, pero como en este caso no hay, entonces es cero. Oxígeno que se genera no hay porque vemos que no se genera nada en los productos de oxígeno. El que entra ya tenemos es 471,43 y el que se consume es 244,05. Entonces el que sale es igual a la restante de esos dos. Que nos da 227,38 libras mol. Y eso lo ponemos aquí. Ya, ahora por último, para calcular el agua, entonces vemos la fórmula general del balance de masa. Entonces, agua que entra no entra por ningún lado, entonces esto es cero. El agua que sale queremos calcular, el agua que se genera debemos calcular y el agua que se consume no hay nada. Entonces el agua que sale es igual al agua que se genera. Ya, para calcular el agua que se genera necesitamos igual las 4 reacciones y la estequiometría, que nos dice que por cada mol de propano se producen 4 moles de agua. Eso nos da 118,8 libras mol de agua. Y esta que tiene la misma relación estequiométrica sería 13,2 libras mol de agua. Ya, ahora vamos a utilizar las dos últimas reacciones. La estequiometría de esta sería por cada libra mol de metanol se producen 2 libras mol de agua, y para esta la relación estequiométrica es la misma. Entonces 96 libras mol de agua, y aquí nos queda 24 libras mol de agua. Ahora la suma de estas 4 nos debe dar el agua que se genera. Entonces esto nos da 252 libras mol de agua. Y esta sería el agua que está aquí también. Ya, ahora tenemos estos 4 y debemos sumar para sacar la composición.
Ahora tenemos que sumar todos estos valores para sacar las libras mol totales. Y eso nos da 1745,38 libras mol. Ahora vamos a sacar la composición dividiendo el parcial por el total. Entonces, el primer valor nos da 7,86% de CO2. El segundo nos da 1,25% de CO. El siguiente 14,44% de agua. Y el siguiente 63,42% de nitrógeno. Y 0,03% de oxígeno. Y en total esto nos da 100%. Y ya, ese sería todo el ejercicio. Ya. Para hacer la comprobación del balance, como sabemos, la masa total que entra debe ser igual a la masa total que sale. Ahí tenemos los reactivos de entrada y los productos. Y como vemos, sale 49.453,76 en las entradas y en las salidas totales. Muchas gracias por ver el video.